Va a sonar muy duro lo que les contaré a continuación, pero la verdad siempre hay que contarla, aunque duela. Primero, pido perdón a Dios y luego a los familiares de las víctimas. Que el Señor los tenga en un buen lugar a todos. Pero alguien tenía que decirlo, porque ya son muchos los testimonios en este sentido. Si usted es una persona sensible, le recomiendo parar este video aquí y no continuar viendo. Los primeros que abandonaron a Ruby Pérez fueron sus músicos. Al momento del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, el pasado lunes 8 de abril. A los pocos minutos de ocurrir el derrumbe, ya habían músicos de esa orquesta que estaban en sus casas, mientras Ruby Pérez se encontraba atrapado en los escombros pidiendo auxilio y clamando porque alguien le salvara la vida. Bueno, y yo hasta entiendo a los músicos, porque en un momento como ese tan catastrófico, cada individuo se encuentra en estado de confusión, de desesperación, y solo se enfoca en tratar primero de sobrevivir y luego de huir del lugar para escapar, sin pensar en más nada o en más nadie. La primera en dar la voz de alerta al presidente fue Nelcy Cruz, la gobernadora de Montecristi, quien aunque estaba debajo de los escombros, pero se encontraba con vida y sacó fuerzas para llamar a Abinader, y este dio instrucciones precisas de sacarla a ella primero, orden que se cumplió al pie de la letra, y Nelcy fue la primera o una de las primeras personas en ser rescatada del lugar, aunque lamentablemente llegó muerta al hospital. Los primeros que llegaron al lugar fueron policías, y de inmediato estos comenzaron a atracar a las víctimas, despojando a muertos y heridos de sus celulares, de sus carteras, de sus relojes y de todas sus pertenencias. Cuando entramos ahí entre 15 y 20 policías adentro, ya habían policías, fueron los primeros que llegaron. El comandante después yo vengo y bajo y me dice, mire, senador, me dijo, con todo el respeto que usted se merece, usted no hace nada aquí adentro y usted pudiese estorbar el trabajo que debemos hacer nosotros. Yo le pido por favor que usted se retire y nos permita hacer el trabajo. A un amigo mío empresario que se encontraba atrapado entre los escombros, pero que logró sobrevivir gracias a Dios, le quitaron un reloj Rolex de $47,000. No le llevaron la cartera porque él estaba sobre ella, pero según lo que me cuenta, las autoridades llegaron allí para rescatar primero las pertenencias de todo el que quedó atrapado bajo ese techo maldito. Y luego que llenaron fundas de celulares, relojes, carteras y llaves de vehículos, entonces procedieron a extorsionar a las víctimas, pidiéndoles dinero para sacarlos. Si me das 100,000 te rescato y te saco de ahí abajo. Ciertamente, hay que decir que se filtraron civiles en los inicios del rescate, o más bien en los inicios del atraco, que también aprovecharon la tragedia para llenar fundas de las pertenencias de los que allí se encontraban muertos o heridos, con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Al Jet Set, luego se presentaron unos rescatistas, compuestos por organismos mixtos, de los bomberos, del ejército, de la policía, etc. Estos llegaron con una lista reducida de personas de alto perfil, que se encontraban allí atrapados, y era una prioridad sacarlos a ellos por encima de todo el mundo, y con la mayor celeridad posible, sin importar que eso implicara atropellar a otros, o mover escombros a la ligera, para rescatar a estos millonarios, sin importar que estos escombros cayeran sobre otros cuerpos, algunos de los cuales aún estaban vivos. Pero esos no importaban, porque la prioridad era sacar a los que estaban en esa lista con 12 nombres,
que revelaremos más adelante. Hay que ver si fue el presidente que dio esa orden, aunque pudo haber sido él, porque fue al que se le dio la voz de alerta de primero, y fue el que de inmediato movilizó los organismos de socorro. Suena cruel y duro, pero no quiero yo imaginarme al presidente dando orden de sacar con urgencia a fulano, fulano y fulano. Saquen esos con urgencia, no importa cómo, en caso que haya sido él. Minutos más tarde, llegaron familiares de personas adineradas que también se encontraban entre los escombros. Estos familiares comenzaron a ofrecer 500,000, 1 millón, 2 millones y hasta 3 millones de pesos para que le sacaran a su familiar de primero, estuviera vivo o estuviera muerto. ¿Qué hacían los rescatistas? Cogían su cuarto y sacaban al familiar del que le ofreció o le dio el dinero. Mientras toda esta vergüenza, toda esta rastrería ocurría, Ruby Pérez estaba vivo, clamando por su vida y hasta cantando para que lo escucharan. Pero nadie le hizo caso, nadie quiso escucharlo y mucho menos rescatarlo. Porque al principio, al Jet Set no llegaron rescatistas, sino atracadores a robarse las pertenencias de todo el que estuviera vulnerable. Luego llegaron unos rescatistas con orden expresa de rescatar las víctimas de alto perfil, y luego el rescate se convirtió en un negocio altamente rentable. En menos de 2 horas, la familia Grullón, el hijo de Eduardo Estrella, la gobernadora de Montecristi y otros de la lista exclusiva fueron rescatados y llevados a centros médicos, aun cuando desde el minuto 0 se sabía que estos estaban muertos, ya que fueron aplastados totalmente por el techo de la discoteca. Pasan horas y vienen horas, pero a nadie parece importarle Ruby Pérez. Sus músicos abandonaron la escena en cuestión de minutos, la mayoría. Su hija luego dijo que su papá estaba vivo, que estaba bien, que lo habían estabilizado. Luego su manager dijo que estaba en el Darío y que estaba bien. Y luego su hermano dijo que estaba en los escombros aún y que no había sido rescatado. Toda esa desinformación, toda esta confusión y todo este descuido se produjo primero porque nadie estaba pendiente del cantante, ni siquiera sus músicos, pero ni siquiera su familia. Cuando se desploma el techo, todos los músicos salen corriendo por una puerta de emergencia que había detrás de ellos. La puerta estaba condenada, pero entre 4 músicos la rompieron, y por ahí mismo salieron, y por ahí mismo se fueron, olvidándose de Ruby Pérez y abandonándolo en el lugar, incluyendo a su propia hija, que salió huyendo con su esposo y nunca más volvieron a saber de Ruby Pérez. Mientras gente pagaban millones para que les rescataran sus familiares, mientras se daban órdenes de políticos para rescatar con urgencia a tal o tales personas, mientras muchos de los rescatistas solo estaban pendientes a robar, Ruby Pérez duró allí horas vivo, clamando, gritando y hasta cantando, pero hasta su propia familia, sus propios músicos, lo abandonaron, se olvidaron de él. Mientras a la gobernadora, al hijo de Eduardo Estrella, a los Grullón y a otros de poder, los sacaron en minutos. Pasaron 26 horas antes de que se interesaran por el cuerpo de Ruby Pérez. 26 horas sin que la familia, ni los rescatistas, ni los músicos, ni nadie supieran dónde se encontraba la gloria del merengue. Todo el mundo sabía dónde estaba la tarima, pero nadie quiso hacer nada.
Cuando cae el techo, Ruby Pérez se hunde en la tarima y quedó atrapado ahí dentro, pero con vida. Allí duró más de 3 horas. Luego parece que al mover los escombros y al estar rescatando gente de alto perfil con tanta prisa, se cayó una viga y ésta le cae encima a Ruby, dejándolo sin vida al instante. Pero ya él había durado horas vivo. Tal vez si lo hubieran colocado en la lista de 12, o si su familia, sus músicos se hubieran quedado y hubieran insistido, o si le hubieran dado $1 millón de pesos a los rescatistas, tal vez lo hubieran sacado a tiempo y lo hubieran sacado con vida. Y hoy tuviéramos a Ruby Pérez recuperándose para volver a cantar, o tal vez aprovechando esa nueva oportunidad de vida para retirarse en su finca con sus gallinas y su burro Ignacio. Pero no, lamentablemente lo hemos perdido para siempre y no lo volveremos a ver más, aunque nos quedan sus canciones. Desnuda canta la mañana gris, ¿qué será de mi amor perdido? Pasadas las 26 horas, después que ya habían rescatado a cientos de muertos y heridos, fue que encontraron a Ruby Pérez. No porque lo estaban buscando, sino que lo encontraron por pura casualidad. Incluso fueron rescatistas extranjeros que lo encontraron. Todo el rescate y todo el robo que se produjo en el Jet Set, entre gritos y escombros, se lo quieren achacar a Rafael Rosario, el falso héroe, que ya fue apresado. Es cierto que hubo civiles que aprovecharon el caos para quitar prendas y dinero a los afectados, incluyendo a Rafael Rosario. Pero también es cierto que hubo rescatistas de casi todas las instituciones que se convirtieron en verdaderos delincuentes en un hecho tan catastrófico y tan lamentable como este. Ciertamente, estos fueron los menos, porque allí trabajaron más de 500 rescatistas, a los que agradecemos infinitamente por su heroica labor. El general Méndez también hizo lo que pudo con lo que tenía, y no tenemos con qué pagarles por su trabajo. Después de todo, fue una tragedia para la que no estábamos preparados. No teníamos ni los equipos ni el personal para enfrentarnos a algo como esto, y por eso se creó ese ambiente de improvisación y de sálvese quien pueda en medio del caos. Paz a los restos de ese gigante del merengue, Ruby Pérez, y paz a los restos de todos los fallecidos esa trágica noche.